tal? Buenas tardes, me llamo María Belén Breise y quería contarles un poco mi experiencia y mi vínculo con el Departamento de Arqueología de la Escuela Superior de Museología de Rosario en el marco del ciclo en primera persona. Mi vínculo se inicia cuando yo era estudiante de la carrera de Antropología, luego cuando fui estudiante de Museología y por último como profesora de una cátedra de esta Escuela Superior de Museología. Lo primero que hice con el departamento fue participar de una excavación en el sitio Playa Mansa, que se ubica entre las localidades de Arroyo Seco y Figueras. Luego también en una excavación en la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza que queda frente a la Catedral y a la Municipalidad en Rosario. Y el primer proyecto grande que recuerdo haber participado y del cual tengo hermosos recuerdos, sobre todo por haber trabajado con amigas, que hoy son colegas, pero con dos compañeras y otros compañeros, éramos 5 personas que estudiábamos antropología y museología. Estoy hablando de María Belén Cola-Zurdo, Paula Villani, Roque Moreira y Fabián Fontanella. Los 5 empezamos a hacer una pasantía en el Departamento de Arqueología y tuvimos la idea y la intención de poder exhibir las colecciones del departamento, de poder ponerlas en valor y darlas a conocer a la comunidad a partir de una propuesta expositiva. Poder combinar el trabajo que veníamos haciendo y que tenía que ver con técnicas específicas que traíamos y que aprendíamos en antropología, pero poder ponerlos en valor a esta colección y darla a conocer a la comunidad a partir de alguna propuesta expositiva. En ese momento se nos ocurrió que sería interesante no hacerlo en espacios comunes o que uno estuviese acostumbrado. La ciudad no cuenta con una institución donde exhibir piezas arqueológicas y conociendo, empezando a ver de qué se trataba la colección, mucha de la colección que hay en el departamento, pero no la única, hicimos foco en lo que era la vajilla del sitio La Basurita, la vajilla encontrada en este sitio. Y ahí empezamos a pensar de qué manera podíamos exhibirlas en espacios, y los llamamos espacios no convencionales. Tuvimos intervenciones en distintos lugares. Por un lado en el Bar El Cairo, montamos durante una semana, montamos una mesa con vajilla extraída de este sitio y acompañada con gráfica y con información, y siempre con alguno de nosotros que estaba acompañando la muestra y sirviendo de mediador entre la colección y cualquiera que asistiese al bar y consultase y quisiese conocer un poco más sobre la carrera y sobre las carreras, porque nos servía para hablar de antropología, nos servía para hablar de museología y nos servía para hablar de la existencia de este departamento. Y luego de estar todas estas exposiciones se realizaron en el año 2005 y a su vez, además de exponer en estos espacios urbanos, también nos presentamos con una ponencia en distintos congresos. La ponencia tenía que ver con el proyecto que le daba marco, al que titulamos Del tiempo del Ñaupa, difusión del patrimonio arqueológico de Rosario en espacios no convencionales. La primera exposición que tuvimos fue en el segundo encuentro de estudiantes de museología, el segundo encuentro nacional, que se realizó en la UMSA en Buenos Aires, luego que el primero fuese aquí en la ciudad de Rosario en 2004. Fuimos los 5 a exponer y a poder presentar el proyecto en el que estábamos trabajando como pasantes del Departamento de Arqueología, y luego también en el encuentro de cronistas barriales que se realiza en la ciudad de Rosario. Para el siguiente año, para el 2006, junto a María Belén Cola-Zurdo y a Paula Villani, seguíamos siendo pasantes del departamento y tuvimos otra propuesta que tenía que ver en este caso con normalizar las colecciones del departamento y poder comenzar a plantear distintas propuestas que tengan que ver con la guarda, mejorar las condiciones de guarda y almacenamiento
de las colecciones extraídas de distintas excavaciones del departamento de Rosario. Para ese, bueno, el proyecto fue acompañado de otra ponencia que tenía que ver con este proyecto de normalización. Esta ponencia también, con esta ponencia nos presentamos en el tercer Encuentro Nacional de Estudiantes de Museología, que se realizó en Salta. Y para nosotros era importante seguir visibilizando y poniendo en valor este espacio con el cual estábamos muy, muy comprometidas, porque entendíamos y veíamos el potencial que tienen esas colecciones para la ciudad, para la región y para el país. Luego, por distintas cuestiones que eran ajenas al departamento, no pudimos proyectar la normalización de las colecciones, e incluso terminamos nuestro vínculo como pasantes porque en 2006 nos recibimos. Y ya ahí mi último contacto con el departamento hasta la actualidad fue como profesora titular de la Cátedra de Museografía 3, en un proyecto que tenía que ver con el modo en el que iban a rendir todo el curso de ese año, de tercer año, la materia de la que yo era profesora, y tenían que diseñar, proyectar y montar una exposición en algún espacio de la ciudad perteneciente a la Secretaría de Cultura. Se eligió el Distrito Centro y se empezó a trabajar en la idea, en el concepto de la muestra y en cuáles podrían ser las colecciones pertinentes para acompañar este concepto. Para lo cual la muestra se llamó Somos los Otros, Confluencia y Devenir, y fue atravesada por muchos conceptos que tenían que ver con el ir y venir de distintas comunidades y distintas poblaciones que confluyen en la actualidad en Rosario y que han confluido en otros tiempos históricos. Les cuento algunas de las palabras que se proyectaron, que se pensaron y que se trabajaron en grupo, porque esta materia la rindieron todo el curso que se recibía este año, y todo el proyecto fue trabajado en todas sus instancias por todas las alumnas. En ese año eran todas mujeres. Migrar, inmigrar, trasladarse, mudar, dejar atrás, volver a construir, movimiento constante de la humanidad, un nuevo lugar, un otro, un nuevo nosotros. A su vez, la intención tenía que ver con exhibir en algún espacio que no tuviese que ver con un uso exclusivo de exposición, sino que fuese un acompañante a la gente en el momento de hacer trámites. La exposición se extendía en distintos espacios que tiene el Distrito Centro, donde la gente acude por distintos requerimientos que tengan que ver con trámites vinculados como habilitaciones, pago de impuestos, servicios, banco. Y la muestra exhibió dos tipos de colecciones. Por un lado, colección del Departamento de Arqueología, y por otro lado, colección fotográfica del Archivo Fotográfico, también dependiente de la Escuela Superior de Museología. Esta muestra colectiva fue inaugurada hacia mediados del 2017 y duró los 3 meses de verano, y fue una experiencia muy enriquecedora que también potenció y pudo poner en valor las colecciones del Departamento de Arqueología, y a nivel personal también fue una muestra importante, porque yo al año siguiente, ya en 2018, dejé de dar clases como profesora titular de Museografía 3, así que tengo los mejores recuerdos de todos estos años y del vínculo y de la confluencia de antropología y museología en mi vida. Aprovecho la ocasión para agradecer muchísimo la invitación y ansiosa de escuchar a otros que hayan sido parte de este departamento.